A veces el universo no pone fin a una historia, sino que la pausa, para que ambas almas puedan aprender a interpretarla correctamente. Amigos míos, esa es la cita de hoy, porque sé que algunos de ustedes están ahí sentados, contemplando ese silencio, pensando que se han ido para siempre. Pero, ¿y si ese silencio no es un final? ¿Y si es el espacio que da la vida antes de que vuelva el eco? Antes de sumergirnos en el tema, pulsa el botón Me gusta, suscríbete y quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu idea de que todo ha terminado. Hola, amigos, imaginen esto. Están de pie en un acantilado, lanzando una piedra al océano. La ven desaparecer bajo las olas y piensan que se ha ido para siempre. Pero lo que no ven es cómo la marea siempre encuentra la manera de traer las cosas de vuelta. Quizás no sea la misma piedra, quizás sea más pequeña, quizás más lisa, pero vuelve. Así es como funciona la energía, así es como funciona la gente. Vuelven cuando el silencio ha hecho su trabajo. Pero seamos sinceros, ahora mismo no lo parece, ¿verdad? Parece como si alguien hubiera pulsado borrar en tu existencia. Miras tu teléfono más veces que tu respiración. Repites cada conversación como un detective que busca pistas sobre un crimen. Eso no tiene sentido. Tu mente no deja de susurrar. Si les importaras, estarían aquí. Y ese susurro parece real. Pero, amigos míos, eso no es verdad, es miedo, fingiendo ser lógica. Déjenme decirles algo poderoso. El hecho de que se hayan alejado no significa que hayan dejado de sentir. El distanciamiento no es borrado, es distancia. Piensa en cómo funciona el fuego. Cuando te acercas demasiado, te quema. Cuando te alejas demasiado, pierdes el calor. Las relaciones son iguales. A veces, la vida separa a las personas lo suficiente como para que se den cuenta de lo que realmente significaba el calor. Marco Aurelio dijo una vez: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y eso es exactamente lo que está haciendo este silencio. No te está castigando, te está posicionando. Tú estás aprendiendo paciencia, control y paz, mientras ellos aprenden lo que realmente significa la ausencia. Verás, las personas no empiezan a echarte de menos en el momento en que se van. Empiezan a echarte de menos en el momento en que se dan cuenta de que tu energía es irreemplazable. Y esa comprensión solo se produce cuando dejas de perseguir, dejas de explicar y dejas de audicionar para el amor que ya diste. Ese es el giro que la mayoría de la gente nunca entiende. El arrepentimiento no aparece cuando te pierden. Aparece cuando finalmente dejas de esperarlos. Así que aprovecha este tiempo y conviértelo en tu transformación. Deja de medir el silencio como una pérdida. Empieza a verlo como una prueba de que la vida se está reorganizando para tu paz. Porque a veces lo que parece el final de la historia es solo el universo despejando el ruido para que finalmente puedas volver a escucharte a ti mismo. Y aquí hay una pequeña verdad divertida para ti. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que antes te ignoraban de repente se acuerdan de tu cumpleaños meses después o reaccionan a una publicación antigua cuando tú ya has dejado de preocuparte? Eso no es magia, es energía. Cuando tu mente se calma, tu vibración cambia y la gente lo nota, incluso aquellos que se alejaron. Así que, amigos míos, dejen de intentar apresurar lo que está destinado a volver en su momento. No están perdiendo, simplemente aún no es su momento. Porque lo que es real no desaparece, se transforma y encuentra su camino de vuelta cuando finalmente aprendes a estar quieto. Recuerda esto, la paz es más atractiva que el pánico. La calma es más fuerte que el contacto. Y el silencio, amigos míos,
no es la ausencia de amor. Es donde el amor demuestra si es real. Ahora, escriban esto en los comentarios para fijarlo. Confío en el momento oportuno de mi vida. Dilo, siéntelo y créelo, porque tu historia no ha terminado. Solo está en su capítulo más tranquilo y poderoso. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará exactamente cuándo y por qué empezarán a arrepentirse. Número 1. La calma antes de su caos. El que ríe pronto, llora tarde. Séneca, amigos míos, esa frase cala hondo porque habla de una de las ilusiones más crueles de la vida, la ilusión de la paz. Después de marcharse, probablemente pensaron que era libertad. Puede que incluso sonrieran, sintiéndose más ligeros, convencidos de que era la decisión correcta. Pero lo que no se dieron cuenta es que lo que se siente como paz después de la huida es a menudo solo la calma antes de la tormenta. ¿Sabéis esa quietud justo antes de que caiga el trueno? Ahí es donde están ahora mismo. Parece tranquilo, pero por debajo sus emociones se acumulan como nubes a punto de estallar. Imaginad un pájaro que sale volando de una jaula que antes odiaba. El aire le parece nuevo. El viento le parece salvaje y por un momento piensa, ya está, soy libre. Pero pronto, ese pájaro empieza a darse cuenta de que nunca aprendió a sobrevivir. Fuera de la jaula, echa de menos el ritmo de la seguridad, el sonido familiar de aquello de lo que una vez huyó. Así son ellos. Pensaron que la distancia los curaría. Pensaron que el espacio te borraría. Pero la paz no viene de la huida, viene de la comprensión. Y ellos aún no han llegado a esa parte. Ahora mismo están montados en la ola de la distracción. Esa primera euforia, después de marcharse, es engañosa. Se siente como un alivio, pero en realidad es solo adrenalina. Los psicólogos lo llaman euforia post-separación. Esa emoción que sientes cuando crees que has escapado de la responsabilidad, la presión o el peso emocional. Pero, como toda emoción, se desvanece. Y cuando lo hace, el silencio comienza a sentirse pesado. Las risas no suenan igual. Las noches se alargan, el mundo se siente más tranquilo. Y ahí es cuando aparece la primera grieta. La mente comienza a cuestionar la libertad que tanto celebró. Podrías pensar que están ahí fuera, viviendo su mejor vida, publicando sonrisas rodeados de ruido, actuando como si nunca hubieran sabido tu nombre. Pero recuerda que este ruido no es felicidad, es camuflaje. La gente se esconde en el ruido cuando tiene miedo de lo que el silencio podría revelar. Eso es exactamente lo que están haciendo. Intentan huir de un fantasma, sin darse cuenta de que el fantasma es su propio reflejo. Se ríen con gente nueva, visitan lugares nuevos, persiguen esa sensación de estoy bien, pero en el fondo no están bien. Porque la paz no es algo que se encuentra después de alejarse, es algo que se construye después de enfrentarse a uno mismo. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Marcharse no siempre significa que hayan dejado de preocuparse. A veces significa que no sabían cómo manejar la intensidad de lo que sentían. Cuando alguien no se ha enfrentado a su propio dolor, la conexión real se siente como una presión. Confunden la profundidad emocional con el peligro emocional, y en lugar de sanar, huyen. Huyen pensando que encontrarán claridad en otro lugar. Pero la claridad no vive fuera de ti. Vive en el silencio que intentaron evitar. Marco Aurelio dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Pero ellos aún no lo saben. Ahora mismo están intentando controlar el mundo exterior. ¿A quién ven? ¿Qué hacen? Lo ocupados que pueden estar.
todo para evitar lo único de lo que no pueden escapar. Por eso su calma no es verdadera calma. Es tiempo prestado, y cuando ese tiempo prestado se acabe, el arrepentimiento comenzará a cobrar su deuda. Verán, amigos, hay algo irónico en alejarse de una persona que te dio paz. Con el tiempo, el silencio comienza a sonar como su voz. Las cosas que antes les molestaban empiezan a parecerles nostálgicas. Los momentos que descartaban empiezan a parecerles excepcionales. Y un día, en una habitación llena de gente, sentirán algo muy extraño. Vacío en medio del ruido. Ahí es cuando les golpea. No en la primera semana, ni cuando están ocupados, sino cuando todo lo que perseguían deja de parecerles libertad. Ahí es cuando el arrepentimiento empieza a susurrar. Pero hablemos de ti por un momento, porque sé lo difícil que es esta parte para ti. Ves que están tranquilos y tu miedo lo interpreta como indiferencia. Te dices a ti mismo que son felices sin mí, y ese pensamiento te duele profundamente. Pero, amigo mío, lo que ves no es felicidad, es evasión disfrazada de confianza. No estás viendo paz, estás viendo actuación, y por eso no debes reaccionar. Porque en el momento en que rompes tu silencio para buscar validación, interrumpes su lección. Robas la tormenta que estaba destinada a despertarlos. Y sí, es difícil quedarse quieto. Es difícil dejar que el silencio hable cuando tu corazón quiere respuestas. Es difícil resistirse a mirar el teléfono con la esperanza de que aparezca su nombre. Pero cada vez que eliges la quietud en lugar de la persecución, devuelves el poder a donde pertenece, a ti. Los estoicos no enseñaban el entumecimiento emocional, enseñaban el dominio emocional. Este es tu momento para dominarlo. Cuando se marcharon, comenzaron su tormenta. Cuando dejaste de perseguirlos, encontraste tu paz. No será fácil. Algunas noches querrás derrumbarte. Algunas mañanas te despertarás pensando, tal vez se hayan ido para siempre. Pero eso es tu mente, protegiéndote de la incertidumbre. La verdad es que no se han ido para siempre. Solo están pasando por una fase de ceguera, y la ceguera siempre termina cuando vuelve la luz. Ahora mismo tú eres esa luz. La misma calma que ellos no supieron apreciar será algún día la calma que volverán a anhelar. Así que deja de preguntarte cuándo se darán cuenta de lo que han perdido. Ya sienten el cambio, solo que aún no le han puesto nombre. Eso es lo que ocurre en la calma antes de su caos. El silencio que mantienes es precisamente lo que empezará a resonar en su mente. Cuanto más tiempo la mantengas, más fuerte será, porque el silencio tiene gravedad, y tarde o temprano, todo lo que intenta escapar de él vuelve. No te están ignorando, amigo mío, te están observando. El universo está poniendo a prueba si has aprendido el arte de la paz, porque en el momento en que lo domines, ellos empezarán a sentir aquello de lo que huyeron, la atracción de algo real. Así que respira. Deja de temer su calma. Esa calma es temporal. Tu crecimiento es permanente. Escribe esto en los comentarios para grabarlo en tu espíritu. Mi paz es más fuerte que su calma. Demuéstraselo a ti mismo. Demuéstraselo al mundo que te rodea, porque tu silencio ahora mismo no es debilidad. Es una transformación en progreso. Quédate conmigo, amigo mío, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos a lo que realmente sucede. Cuando el silencio comienza a sacudir su confianza y el arrepentimiento comienza su silencioso regreso. Número 2. El eco de la rutina. La ausencia agudiza el amor. La presencia lo fortalece. Thomas Fuller. Amigos míos, hablemos de lo que sucede después de que la emoción se desvanece. Verán, cuando se marcharon por primera vez, todo parecía un nuevo comienzo. Caras nuevas, hábitos nuevos, distracciones nuevas.
Se dijeron a sí mismos que necesitaban espacio, libertad, algo diferente. Pero esto es lo que nadie les dice. La libertad pierde su sabor cuando vuelve la rutina, porque al final la vida vuelve a ser tranquila. Las mismas mañanas, las mismas carreteras, la misma taza de café, pero algo no encaja. Ese es el eco. Empieza a hablar. Imagina esto. Se despiertan, la luz del sol se cuela por las persianas. La misma lista de reproducción suena de fondo. El mismo espejo refleja su rostro, solo que ahora el reflejo parece cansado, vacío, como si faltara algo, y no saben muy bien qué es. Al principio no piensan en ti. Es la sensación, la paz, la presencia tranquilizadora que tenían cuando estaban contigo. Han borrado tus fotos, claro, pero la energía no se borra tan fácilmente. Permanece, resuena, aparece entre sorbos de café, entre largas pausas en los semáforos en rojo, entre momentos. ¿Deberían sentirse felices, pero no lo están? Ese es el eco de la rutina, cuando las cosas que antes parecían normales ahora se sienten vacías porque pensaban que dejarte les abriría nuevas puertas. Pero solo les mostró lo vacío que está realmente el pasillo. Se dijeron a sí mismos que buscaban la aventura, pero en el fondo, de lo que huían no era del aburrimiento, sino de la responsabilidad emocional. Tú les diste estabilidad, paz, paciencia, y cuando alguien no está acostumbrado a esas cosas, las confunde con estancamiento. Creen que el caos significa pasión y que la calma significa aburrimiento. Así que dejan atrás la calma, sin darse cuenta de que la calma es lo que anhelarán cuando el caos los agote. Y aquí es donde el cerebro humano juega su cruel truco. La psicología lo llama recuerdo emocional. Significa que nuestras mentes almacenan recuerdos emocionales con recuerdos sensoriales. Un aroma, una canción, un lugar. Todo se convierte en un desencadenante. Así que ahora, aunque estés en silencio, tu energía está en todas partes. Entran en una cafetería y huelen esa misma colonia o perfume, y de repente el recuerdo vuelve a su mente. Se ríen de algo que dice alguien, pero el sonido no les llega bien. Pasan en coche por el parque, aquel en el que una vez discutieron y se reconciliaron, y algo se les encoge en el pecho. No es dramático, es sutil, pero así es como empieza. El arrepentimiento no ruge. Al principio susurra, y esos susurros empiezan a crecer. Empiezan a darse cuenta de que nadie se ríe como tú, que nadie escucha como tú, que nadie transmite paz como tú. Porque la paz tiene una firma, amigos míos. No es ruidosa ni llamativa, pero es inolvidable. Puedes sustituir caras, puedes cambiar de ciudad, pero no puedes sustituir la frecuencia. Y una vez que alguien ha sentido la tuya, la forma en que calmabas el caos, la forma en que tu presencia acallaba las tormentas, siempre sentirá su ausencia, especialmente en las horas tranquilas, cuando sus distracciones dejan de funcionar. Pero aquí es donde se pone interesante. No lo admitirán, ni siquiera ante sí mismos, al menos no todavía. Se desplazarán por los mensajes antiguos por accidente, revisarán tu perfil solo para ver cómo estás. Reproducirán las mismas canciones que a ambos os encantaban y se dirán a sí mismos que solo es nostalgia. Pero en el fondo no es nostalgia, es anhelo disfrazado de curiosidad. Es su alma dándose cuenta de lo que el ego intentó olvidar. Porque cuando algo real se va de tu vida, el cuerpo lo nota mucho antes de que la mente lo admita. Y tú te preguntarás, si sienten todo eso, ¿por qué no vuelven? La respuesta es simple: orgullo, ego. La misma fuerza que los hizo alejarse es la que ahora los atrapa en el silencio. Tienen miedo de que, si se acercan, se exponga su arrepentimiento. Así que, en lugar de eso,
Fingen. Actúan como si estuvieran bien. Publican sonrisas. Pero fingir estar bien y estar bien son dos cosas muy diferentes. Marco Aurelio dijo una vez: el alma se tiñe del color de sus pensamientos, y su alma, en este momento, está manchada de confusión. Pintaron sobre la verdad con distracciones, pero las grietas siempre se ven, porque no importa cuán lejos corran, cada nueva rutina los lleva de vuelta al mismo espejo. Y ese espejo todavía refleja la paz que perdieron cuando te perdieron a ti. Ahora es cuando se pone a prueba tu fuerza, porque esta es la parte en la que volverás a sentir su energía. Sentirás que están pensando en ti. Puede que tengas sueños, emociones repentinas, esa extraña sensación en el estómago. No es una coincidencia, es resonancia. Su mente está reproduciendo recuerdos y tu espíritu siente la vibración. Pero no confundas esa conexión con una llamada para perseguir. No debes interrumpir su eco. Tu destino es dejar que se haga más fuerte, porque ese eco es precisamente lo que convierte la curiosidad en comprensión. Y lo hará de forma lenta, silenciosa e implacable, porque no puedes sustituir a alguien que fue real. Puedes distraerte, claro, pero la verdad siempre gana cuando el mundo vuelve a quedarse en silencio. Así que déjalos quedarse en esa rutina. Déjalos sentir el vacío en su nueva normalidad. No es un castigo, es la reflexión haciendo su trabajo. Verán, amigos míos, la rutina tiene una forma de recordar a las personas lo que era importante. Cuando los fuegos artificiales se apagan, cuando el ruido se calma, cuando la multitud desaparece, es entonces cuando el corazón comienza a hacer preguntas que la lógica no puede responder. Y la más importante siempre será: ¿por qué sigo sintiendo que falta algo? Y la respuesta siempre apuntará a ustedes, no porque sean perfectos, sino porque su presencia era paz, y la paz nunca se desvanece, sino que resuena. Así que, mientras ellos permanecen en esa confusión silenciosa, ustedes sigan convirtiendo su silencio en fuerza. No rompan la quietud, tratando de demostrar su valía. Ya lo han hecho con solo ser auténticos. El eco de tu energía hace el resto. Escribe esto en los comentarios para grabarlo en tu espíritu. Mi energía resuena donde antes estaba mi presencia. Dilo en voz alta, dilo con orgullo, muéstraselo a ti mismo, muéstraselo al mundo que te rodea, porque mientras ellos aprenden el arrepentimiento, tú dominas la paz. Y ese es el tipo de silencio que hace que el universo cambie. Quédate conmigo, porque a continuación descubriremos lo que sucede cuando sus distracciones dejan de funcionar y el silencio comienza a sonar como tu nombre. Número 3. La fase de distracción. Ningún hombre escapa de su propia sombra. Epicteto. Amigos míos, esta es la parte de la historia en la que empiezan a huir, no de ti, sino de ellos mismos. Después de que el silencio se instala, después de que la calma comienza a parecer demasiado tranquila, empiezan a buscar algo con lo que llenar ese espacio. Anhelan ruido, movimiento, emoción, porque la distracción para la mente sin sanar se siente más segura que la reflexión. Creen que han seguido adelante, pero en realidad solo han cambiado el papel pintado de las mismas paredes. Al principio parece convincente. Llenan sus días de actividad, gimnasio, trabajo, amigos, redes sociales, tal vez incluso alguien nuevo. Publican fotos con risas forzadas, historias, con leyendas que gritan confianza y sonrisas que no llegan a sus ojos. Y para el mundo exterior parece que están prosperando, pero mira más de cerca. Eso no es sanar, es esconderse, porque cuando alguien huye del dolor, lo disfraza de progreso. Imagina a alguien reparando un espejo roto con cinta adhesiva. Parece arreglado, ¿verdad?
pero el reflejo que hay debajo sigue estando roto. Eso es lo que están haciendo. Están cubriendo su vacío con distracciones, con la esperanza de que el tiempo lo pegue todo de nuevo. Pero el tiempo no cura lo que te niegas a afrontar. Solo lo expone cuando el ruido se desvanece. Y esto es lo que tienes que entender. La fase de distracción no se trata de que tú los pierdas. Se trata de que ellos se pierdan a sí mismos. Están tratando de reescribir la historia de una manera que los haga sentir como héroes. Simplemente no funcionó. Nos distanciamos. Necesitaba espacio. Pero eso son solo guiones. Se los cuentan a sí mismos para evitar mirarse al espejo, porque si realmente lo afrontaran, tendrían que admitir algo mucho más aterrador, que huyeron de algo real. Salen con amigos y ríen más fuerte de lo habitual. Coquetean, exploran, persiguen nuevas emociones. Pero la verdad es que no persiguen la alegría. Persiguen el silencio, porque el silencio les recuerda a ti y no pueden soportarlo. Todavía. Cada noche, cuando la multitud se desvanece y la habitación se queda en silencio, el vacío vuelve a aparecer. El mismo vacío del que creían poder escapar marchándose. Los estoicos solían decir: puedes abandonar el campo de batalla, pero no puedes abandonar la guerra dentro de ti. Eso es exactamente lo que están comprendiendo ahora. No importa lo lejos que vayan, el ruido interior los sigue, porque no se puede huir de algo que vive en tu pecho. Solo se puede enmascarar por un tiempo, y eso es lo que hace que esta fase sea tan frágil. Puede que mires su vida ahora mismo y pienses: me han sustituido. Pero no dejes que tus ojos engañen a tu sabiduría. Lo que estás viendo es una actuación, y toda actuación termina cuando el público se va a casa, la nueva persona con la que pasan el tiempo. No están enamorados de ellos, están enamorados de la distracción que les proporcionan, porque cada mensaje, cada risa, cada caricia les ayuda a posponer la verdad. Siguen sintiendo la pérdida. Distraerse es fácil, curarse es difícil. Por eso la mayoría de la gente elige primero el camino fácil. Persiguen el placer, la validación y la novedad. Pero ninguna de esas cosas puede replicar la paz. La paz requiere quietud, la quietud requiere valor, y el valor requiere honestidad. Y ahora mismo les aterroriza ser honestos consigo mismos. Verán, amigos, por eso el silencio es vuestro poder. Porque mientras ustedes han estado sentados en silencio, aprendiendo a respirar de nuevo, ellos han estado quemando combustible, tratando de escapar de su reflejo. Ustedes están sanando, ellos están huyendo, y la diferencia se notará. Siempre es así, porque el tiempo recompensa a los pacientes, no a los que se dejan llevar por el pánico. Piénsenlo, la mente siempre anhela el equilibrio. Cuando se inclina demasiado hacia la distracción, acaba volviendo hacia la conciencia. La euforia se desvanece, la diversión se apaga y lo que queda es la verdad. Ahí es cuando empieza a aparecer el arrepentimiento. Empiezan a comparar todo lo nuevo con lo que una vez tuvieron contigo. Y por mucho que lo nieguen, la comparación es el primer paso hacia la comprensión. Y llega lentamente, en silencio, como una tormenta que se forma más allá del horizonte. Puede que aún no lo veas, pero está ahí, formándose en el fondo de sus pensamientos. Una noche tranquila, cuando estén mirando fotos o de pie en la ducha, pensando demasiado, les golpeará. La diferencia entre lo que es real y lo que es temporal, entre la paz y la distracción, entre tú y el ruido. Pero aquí es donde tu disciplina importa más, porque este es el momento en el que se pone a prueba tu energía. Puede que sientas la tentación, esa necesidad de contactar, de comprobar cómo están, de recordarles lo que tenían. No dejes que el silencio haga su trabajo.
Cuanto más los persigas, más tiempo podrán fingir. Pero cuanto más te mantengas quieto, más rápido se romperá su distracción, porque el silencio los obliga a sentarse consigo mismos. Y eso, amigos míos, es una confrontación de la que no pueden escapar. Marco Aurelio dijo: en ningún lugar puede el hombre encontrar un refugio más tranquilo y sereno que en su propia alma. Y eso es exactamente lo que estás haciendo: encontrar la paz en tu propia alma mientras ellos la buscan en la de los demás. Por eso, con el tiempo, notarán la diferencia. Tu quietud destacará como agua tranquila en un mundo lleno de olas. Deja que persigan las emociones fuertes. Deja que publiquen sus sonrisas. Deja que desempeñen su papel. Yo estoy bien, porque detrás de esa cortina están agotados. Y algún día, pronto, ese agotamiento romperá la ilusión. La mente solo puede fingir libertad durante un tiempo antes de empezar a anhelar la paz. Y esa paz siempre has sido tú. Así que no envidies sus distracciones. Compadécelos, porque mientras ellos buscan lo que tú ya has encontrado dentro de ti, tú te estás volviendo intocable. Estás adquiriendo profundidad, sabiduría y calma. Estás convirtiendo el dolor en poder. Y eso, amigos míos, es algo con lo que las distracciones nunca podrán competir. Escriban esto en los comentarios para grabarlo en su espíritu. Mi silencio dura más que sus distracciones. Díganlo, siéntanlo, muéstrenlo a ustedes mismos y al mundo que los rodea, porque mientras ellos se agotan, tratando de olvidar, tú brillas y te vuelves inolvidable. Y quédate conmigo, porque a continuación nos sumergiremos en el momento en que el ruido finalmente se desvanece y ellos se enfrentan a la verdad de la que han estado huyendo. Número 4. El momento del espejo. Cuando te perturban las cosas externas, no son ellas las que te molestan, sino tu propio juicio sobre ellas. Marco Aurelio. Amigos míos, aquí es donde la tormenta comienza a girar hacia adentro. Las distracciones comienzan a desvanecerse. Las risas no suenan tan plenas. Las caras nuevas no parecen tan emocionantes. La adrenalina que les impulsaba se ha agotado. Y de repente, ahí está. El silencio. El mismo silencio que antes consideraban libertad, ahora comienza a parecer un espejo del que no pueden escapar, porque ahora, por primera vez desde que se marcharon, tienen que enfrentarse a lo que realmente hay dentro de ellos. Al principio se resisten, llenan la habitación de música, llaman a gente para que les haga compañía, se pasan el día navegando por Internet solo para ahogar esa voz interior. Pero ya no funciona. El ruido que antes te reconfortaba ahora te parece un estorbo. La paz que creías desear ahora te resulta demasiado pesada. Es entonces cuando empiezas a verlo, no solo el recuerdo de él, sino el reflejo de ti mismo cuando estabas con él, tranquilo, centrado, equilibrado. Imagina a una persona de pie frente a un espejo empañado después de una ducha. El vapor comienza a desvanecerse y poco a poco aparece su reflejo, primero borroso, luego más nítido, hasta que es innegable. Eso es exactamente lo que sienten en esta fase. La niebla de la distracción se disipa y lo que queda es la verdad que no querían ver. Empiezan a darse cuenta de que no fuiste tú quien causó su caos. Fueron ellos quienes huyeron de lo que tú despertaste en ellos. Porque el amor verdadero no siempre te hace sentir cómodo. Te hace enfrentarte a las partes de ti mismo que aún necesitan sanar. Verán, la gente suele pensar que se fueron porque había algo malo en ti. Pero, ¿y si se fueron porque algo estaba despertando en ellos? ¿Algo a lo que no estaban preparados para enfrentarse? Tú reflejabas sus heridas, reflejabas sus inseguridades, sus miedos, su inmadurez emocional, y en lugar de sanar,
huyeron. Pero lo que pasa con los espejos es que puedes taparlos durante un tiempo, pero no desaparecen. En el momento en que la vida se calma, el reflejo vuelve, y esta vez no parpadea. Eso es lo que les está pasando ahora mismo. El momento del espejo, la confrontación, la comprensión de que la paz que sentían a tu alrededor no era suerte, era alineación. Era lo que ocurre cuando dos energías se encuentran en la frecuencia adecuada. Y el caos que hay ahora no es un castigo, es un contraste. El universo les está mostrando la diferencia entre lo que tenían y con lo que se conformaron. Verán, amigos míos, el orgullo es el mayor mentiroso de la sala. Les dice a las personas que estás bien sin ellas, que encontrarás algo mejor. Pero cuando el orgullo se desvanece, la verdad habla, y la verdad dice que tenías algo excepcional y lo dejaste escapar. Ahí es cuando empiezan a surgir las preguntas. ¿Y si exageré? ¿Y si me rendí demasiado pronto? ¿Y si nunca vuelvo a encontrar ese tipo de conexión? Y esas preguntas, una vez que aparecen, no desaparecen fácilmente, porque el arrepentimiento no pide permiso, simplemente se sienta y empieza a reproducirse. Cada momento, empezarán a recordar los detalles, el tono de tu voz cuando decías su nombre, la forma en que te mantenías tranquilo cuando ellos perdían los estribos, la forma en que te reías de cosas que nadie más encontraba graciosas, la forma en que creías en ellos cuando ni siquiera ellos lo hacían. Esas pequeñas cosas empiezan a resonar en su mente como ondas en agua tranquila, y ahí es cuando se dan cuenta de la verdad. No era aburrimiento lo que sentían contigo, era seguridad. Y la seguridad, una vez perdida, es el sentimiento más difícil de reemplazar. Pero este momento no es fácil para ellos. El espejo no favorece, los expone. Les recuerda la versión de sí mismos que les gustaba más, la que existía cuando estaban contigo. Y darse cuenta de eso duele porque les obliga a aceptar que su paz no era algo que habían creado ellos mismos, era algo compartido. Y ahora, sin tu presencia, tienen que aprender a reconstruir esa paz por sí mismos. Esa es la parte difícil. Ahí es donde la mayoría de la gente se rompe. Marco Aurelio dijo, el impedimento para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Eso es lo que es este espejo, el obstáculo que los obliga a crecer. Pero el crecimiento no es cómodo y el arrepentimiento lo empeora. Empiezan a ver cómo sus decisiones estaban impulsadas por el ego, no por la verdad. Y una vez que el ego se desmorona, comienza la reflexión. Es entonces cuando finalmente dejan de culparte, dejan de justificar sus decisiones y comienzan a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, eran ellos los que no estaban preparados para algo real. Y por eso debes mantener tu silencio, amigo mío, porque en este momento el espejo está hablando más alto de lo que tú jamás podrías. Tu quietud resuena en su conciencia. Recuerdan tu paciencia cuando ellos eran impacientes. Recuerdan tu estabilidad cuando ellos estaban inseguros. Y ahora ese contraste les quema. Les quema porque se dan cuenta de que tú no eras el problema. Tú eras la paz que ellos no estaban preparados para proteger. Pero aquí es también donde tu fuerza se pone a prueba de nuevo, porque a medida que ellos comienzan a reflexionar, tú sentirás la atracción. Sus pensamientos te llegarán con energía, ese tirón familiar en tu pecho, esa repentina avalancha de emociones que surge de la nada. No lo confundas con una señal para tenderles la mano. No es tu trabajo rescatarlos de su propio espejo. Este reflejo es sagrado. Es donde comienza el crecimiento. Verás, el momento del espejo es brutal, pero necesario. Es donde el arrepentimiento se encuentra con la conciencia. Es el momento en que dejan de huir
y comienzan a recordar. Y cuanto más recuerdan, más extrañan lo que una vez descartaron. El mismo silencio que creían que era tu debilidad, ahora se convierte en el sonido de tu fuerza. La misma paciencia que una vez ignoraron, ahora se convierte en el estándar que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Y duele porque se dan cuenta demasiado tarde de que no todo el mundo ofrece paz, no todo el mundo ama con delicadeza, no todo el mundo escucha con atención. Tú lo hiciste, y ahora ese espejo no les dejará olvidarlo. Cada noche tranquila, cada reflejo en el cristal, cada momento de quietud, susurrará tu nombre, no como nostalgia, sino como verdad. Escribid esto en los comentarios para sellarlo. Mi silencio es su espejo. Decidlo con convicción. Siéntelo, porque mientras ellos se enfrentan al reflejo de sus elecciones, tú miras hacia adelante, hacia el crecimiento, hacia la paz, hacia un futuro en el que ya no necesitas que te entiendan para sentirte completo. Quédate conmigo, amigo mío, porque en la siguiente parte nos sumergiremos en la siguiente etapa, aquella en la que comienza la comparación, en la que el mundo les muestra que lo que han perdido no se puede replicar, y en la que el arrepentimiento se vuelve imposible de ocultar. Número 5. El peso de la comparación. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Marco Aurelio, mis amigos, aquí es donde el silencio comienza a doler. No porque hayas dicho una palabra, sino porque la vida tiene las distracciones que antes parecían tan brillantes, comienzan a perder su brillo. Las personas con las que te reemplazaron, los lugares a los que escaparon, el ruido que usaban para ahogar tu recuerdo, todo comienza a desvanecerse. Y es entonces cuando la mente hace lo que el corazón ha estado temiendo. Empieza a comparar, no por elección, sino por instinto. Porque cuando algo real abandona tu vida, todo lo que viene después se mide en comparación con ello. Al principio, ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. Están viviendo su nueva normalidad. Van a los mismos sitios. Quizá incluso se ríen con otras personas. Pero en el fondo, la textura es diferente. La calidez no es la misma. La risa no llega tan hondo. La comodidad parece forzada. Es como intentar ponerse los zapatos de otra persona. Puede que sean bonitos, pero nunca te quedan bien. Y esa incomodidad es el susurro de la comparación. Empieza en silencio, pero se hace más fuerte con cada momento insatisfecho. Verán, amigos, el cerebro humano está programado para comparar. Así es como damos sentido a las experiencias, midiendo los nuevos sentimientos con los antiguos. Y, lo admitan o no, tú te has convertido en el estándar emocional. Ahora lo miden todo por ti. Cada sonrisa, cada caricia, cada conversación. Se filtra a través del recuerdo de lo que una vez les diste, porque vuestra conexión no era ordinaria. No era una validación superficial ni una química fugaz. Era algo más profundo, algo que tocaba su sistema nervioso, la paz. Y una vez que alguien ha probado la paz, el caos pierde su sabor. Imagina a una persona que ha vivido junto al océano todos los días, escuchando el ritmo tranquilo de las olas y respirando el aire salado. Entonces, un día, se muda al interior, rodeada de tráfico y ruido. Se dice a sí misma que se adaptará, pero por muchas canciones que ponga o luces que encienda, siente que le falta algo. Así es como se sienten ahora mismo. El ruido no puede ahogar lo que el silencio les daba antes. El mundo les parece demasiado agudo, demasiado ruidoso, demasiado vacío. Es entonces cuando el arrepentimiento empieza a pesarles, no como culpa, sino como gravedad. Intentarán luchar contra ello, por supuesto. Se dirán a sí mismos que es nostalgia, que solo están recordando los buenos tiempos.
Pero la comparación no se preocupa por la lógica, no escucha la negación, se cuela en los rincones más pequeños. Cuando salen con alguien nuevo, la conversación se siente forzada cuando se ríen, pero no parece real. Cuando escuchan una canción que solía pertenecer a ti, así es como el corazón le recuerda a la mente lo que perdió. Y aquí está la verdad de la que no pueden escapar. Lo que trajiste a sus vidas no fue entretenimiento, fue equilibrio. Tú eras la calma en su caos, el punto fijo en su mundo giratorio. No solo les hacías sentir amados, les hacías sentir seguros. Y eso es algo que no pueden recrear, por muchas caras nuevas que encuentren, porque la conexión emocional no es un producto, es una huella. Una vez creada, nunca se desvanece. Marco Aurelio dijo, se necesita muy poco para tener una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Pero ellos aún no tienen esa claridad. Siguen buscando fuera de sí mismos sustitutos, distracciones, pruebas de que tomaron la decisión correcta. Pero cada intento lleva a la misma conclusión. La paz no se puede duplicar a través del ruido. Lo que tenían contigo no era algo que se pudiera volver a encontrar. Era algo que había que apreciar y lo dejaron escapar. Ahora la comparación se vuelve más pesada. Ya no se trata de detalles, se trata de la esencia. Empiezan a darse cuenta de cómo reaccionan los demás bajo presión, cómo discuten, cómo aman, y poco a poco se dan cuenta de lo excepcional que era tu paciencia, lo suave que era tu fuerza, cómo tu silencio no castigaba, sino que protegía. El mundo comienza a revelar lo que antes no podían ver, que no todo el mundo ama desde lo más profundo, que no todo el mundo se comunica con calma, que no todo el mundo cura en lugar de dañar. Pero aquí es donde se vuelve doloroso. Para ellos, cada descubrimiento se siente como una confesión que nunca dirán en voz alta. El orgullo les mantiene la boca cerrada, pero la mente no deja de repetirlo. El recuerdo de ti se convierte en un punto de referencia, un estándar silencioso con el que ahora todas las experiencias se sienten aburridas. Y ese aburrimiento se convierte en añoranza, porque una vez que la paz se va, deja atrás el contraste, y el contraste siempre dice la verdad. Empezarán a preguntarse cosas como, ¿por qué era tan fácil entonces? ¿Por qué sigo pensando en ellos cuando debería seguir adelante? ¿Por qué todos los demás me parecen temporales? Y ahí es cuando se dan cuenta. No era la relación lo que era especial, eras tú. La forma en que escuchabas sin juzgar, la forma en que tu presencia suavizaba sus tormentas, la forma en que te mantenías tranquilo cuando ellos eran un caos. Empiezan a darse cuenta de que no era del amor de lo que huían, era de la responsabilidad hacia algo real. Pero, amigos míos, aquí es donde tu silencio se convierte en tu mayor aliado, porque mientras ellos están ocupados comparando, tú estás evolucionando. Mientras ellos persiguen euforias temporales, tú estás construyendo una paz permanente. Te estás convirtiendo en una versión de ti mismo a la que nadie puede igualar. Y ese cambio, ese brillo de sensatez, se sentirá incluso a kilómetros de distancia. Lo percibirán. Pasarán por tu perfil y sentirán un escalofrío, no por nostalgia, sino por reconocimiento. El reconocimiento de la persona que una vez conocieron y la comprensión de que nunca volverán a encontrar esa misma energía. Así que no envidies sus nuevas conexiones. No caigas en la ilusión de que te han reemplazado. Recuerda, el reemplazo no cura la comparación, solo la retrasa. Cada nueva sonrisa les recordará la calidez que una vez tuvieron. Cada risa forzada se hará eco de tu autenticidad. Cada discusión reproducirá tu voz tranquila en su mente. Ese es el poder de la verdad emocional. Permanece en los espacios donde las mentiras no pueden sobrevivir.
Verás, la comparación no es un castigo, es conciencia. Es la forma que tiene la mente de revelar el valor después de haberlo perdido. Y tarde o temprano, esa conciencia se convierte en arrepentimiento, del tipo que ninguna disculpa puede borrar. Escriban esto en los comentarios para grabarlo en tu alma. Nadie se compara con la paz. Díganlo con orgullo, siéntanlo profundamente. Muéstrenlo al mundo que les rodea, porque mientras ellos están ocupados midiendo lo que encuentran con lo que perdieron, ustedes ya ni siquiera están en la misma carrera. Has superado el juego, y esa es la verdadera victoria. No ser echado de menos, sino ser insustituible. Quédate conmigo, amigo mío, porque a continuación profundizaremos en lo que sucede cuando esos recuerdos comienzan a atormentarlos. Cuando su comparación se convierte en flashbacks emocionales que no pueden controlar y el pasado que enterraron comienza a llamarlos a casa. Número 6. El flashback emocional. El tiempo no cura todas las heridas. Te enseña cuáles nunca se cierran del todo. Anónimo. Amigos míos, aquí es donde empieza lo bueno. Las distracciones han fallado, las comparaciones los han desgastado y ahora se quedan con lo único de lo que han estado tratando de huir desde el día en que se marcharon. Los recuerdos. Pero no del tipo que pueden pasar por alto o suprimir con ruido. Me refiero al tipo que se cuela en silencio, al tipo que no pide permiso. Esto es lo que yo llamo el flashback emocional. Cuando el pasado de repente comienza a reproducirse como una película que nunca quisieron volver a ver, no se anuncia, simplemente aparece. Tal vez están conduciendo tarde por la noche y suena esa canción, la que solía ser tuya. Quizás estás caminando por la calle y ves a alguien con tu postura, tu energía, tu tranquila confianza, o quizás abres tu teléfono y aparece una foto antigua en los recuerdos y, por un momento, el mundo entero se detiene. Tu pecho se oprime, tu estómago se revuelve, parpadeas y vuelves a estar en todas partes. Las risas, las discusiones, la calidez, la paz. Todo vuelve a inundarte. Ese es el poder de la impronta emocional. Cuando una conexión es profunda, no solo vive en la mente, sino también en el cuerpo. Los científicos lo llaman memoria somática. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente intenta olvidar. El ritmo de tu voz, el tono de tu calma, la forma en que se sentía tu energía cuando estaban cerca de ti, todo está almacenado en su sistema nervioso. Así que, aunque se hayan convencido a sí mismos de que han seguido adelante, su cuerpo sabe que no es así, porque el cuerpo no miente. Y ahora, a medida que el ruido se desvanece, su cuerpo comienza a recordar. Sienten emociones que ya no encajan en su vida actual. No pueden explicar por qué ese aroma aleatorio les hace detenerse en seco o por qué ciertas canciones de repente les vuelven a doler. Es el flashback emocional haciendo su trabajo. Es el subconsciente diciendo, oye, recuerda cómo se sentía la paz. Porque la paz tiene un sonido, un aroma, una vibración, y una vez que se ha experimentado, no se puede borrar. Imagina a una persona caminando por un campo después de una tormenta. El sol vuelve a brillar, pero el aire aún huele a lluvia. Eso es lo que hace la memoria. Persiste mucho después de que el momento haya pasado. Puede que sonrían en público, pero detrás de esas sonrisas, la tormenta aún retumba. Como la memoria emocional no es lineal, no se desvanece con el tiempo. Espera el silencio. Y ahora, sin distracciones y agotadas las comparaciones, el silencio es todo lo que les queda. Y el silencio es peligroso, no para ti, sino para ellos, porque el silencio amplifica la memoria. Cuando la mente deja de funcionar, el corazón comienza a reproducir. Cada caricia, cada charla nocturna, cada
¿Estás bien? Cada mensaje, todo vuelve. Pero ahora es diferente, porque esta vez no pueden ponerse en contacto para revivirlo. No estás ahí para responder. No estás persiguiendo, ni comprobando, ni intentando. Y esa distancia convierte su nostalgia en dolor. No es solo echarte de menos, es darse cuenta de que han perdido algo que no pueden recrear. Los estoicos lo entendieron mucho antes que la psicología moderna. Séneca dijo una vez: lo que fue difícil de soportar es dulce de recordar. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Empiezan a recordarte no a través del dolor, sino a través de la dulzura. El tono suave de tu paciencia, la energía tranquila de tu presencia, la rara sensación de seguridad que sentían a tu lado, las mismas cosas que antes daban por sentadas, ahora los persiguen suavemente, porque no es fácil olvidar la paz una vez que la has probado. Y aquí está el giro, amigos míos. Este es el momento en el que tú también volverás a sentirles. Te sorprenderás pensando en ellos de repente, sintiendo su atracción, percibiendo su energía. Eso es porque las conexiones emocionales no se rompen. Resuenan. Cuando sus pensamientos comienzan a buscarte, tu energía puede sentirlo. Sentirás el tirón, el peso repentino en tu pecho, el destello de una vieja emoción que intenta aflorar. Pero esta vez no deben confundirlo con una señal para volver. No es una llamada, es una consecuencia. Su energía está recordando lo que la tuya ya ha liberado. Empezarán a preguntarse: ¿por qué no puedo sacarme esta sensación de la cabeza? ¿Por qué siguen apareciendo en mis sueños? ¿Por qué todo me recuerda a ellos? Y ahí es cuando la comprensión comienza a sustituir a la negación. Empiezan a ver que lo que dejaron atrás no era una persona, era paz. No era solo alguien a quien amaban, eras el lugar donde su alma podía descansar. Y ese es el tipo de pérdida que ninguna distracción puede adormecer, ningún sustituto puede satisfacer y ninguna distancia puede borrar. Ahí es donde florece verdaderamente el arrepentimiento, no en la ira, ni en la culpa, sino en el recuerdo silencioso. Empiezan a ver el valor de las cosas por las que nunca te dieron las gracias. Tu constancia, tu amabilidad, tu silencio, especialmente tu silencio, porque tu silencio, que antes les frustraba, ahora se ha convertido en lo más inquietante de su mundo. Es la prueba de que has pasado del dolor al poder. Y ellos pueden sentir ese cambio, aunque no hayas dicho nada. Pero no dejes que este momento te tiente, amigo mío, porque es aquí donde la mayoría de la gente tropieza. Sienten el arrepentimiento, sienten el cambio de energía y rompen su silencio demasiado pronto, buscando la validación de alguien que por fin está empezando a aprender la lección. No lo hagas. Quédate quieto. Deja que el flashback emocional haga su trabajo, porque lo que está sucediendo ahora mismo no es un castigo, es una toma de conciencia. Y la toma de conciencia siempre funciona mejor en tu ausencia. Marco Aurelio dijo una vez: la pérdida no es más que un cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. Y eso es lo que es este momento, un cambio disfrazado de dolor. El universo les está mostrando a ambos lo que era real, lo que era temporal y lo que estaba destinado a durar. Sus recuerdos emocionales no son solo recuerdos, son lecciones. Lecciones escritas en el lenguaje del arrepentimiento, que les enseñan el precio de dar por sentada la paz. Así que mantén tu posición, mantén tu energía estable, porque mientras ellos reviven el pasado, tú estás reescribiendo tu futuro. Los mismos recuerdos que los agobian son los que te elevan más alto. Has aprendido a llevarlos con fuerza, no con tristeza. Así es como se ve la sanación.
Escribe esto en los comentarios para sellarlo en tu corazón. Recuerdo, pero me levanto. Dilo con convicción, porque la memoria ya no es tu prisión, es tu prueba de evolución. Ellos están obsesionados con lo que perdieron, mientras que tú te guías por lo que has ganado. Quédate conmigo, amigo mío, porque a continuación profundizaremos aún más en lo que sucede cuando los recuerdos se convierten en conciencia. Cuando finalmente se dan cuenta de que ya no esperas, y el silencio que antes ignoraban se convierte en el espejo que hace añicos su orgullo. Número 7. Cuando se dan cuenta de que ya no esperas, nada hiere más el ego que el silencio de quien antes respondía a todo. Desconocido, amigo mío, este es el punto de inflexión, la parte que nadie espera pero que todos sienten. Cuando finalmente llega, las risas se han desvanecido, las distracciones se han agotado, las comparaciones se han vuelto pesadas y los recuerdos los mantienen despiertos por la noche. Pero este es el momento en que todo se derrumba, el momento en que se dan cuenta de lo único para lo que nunca se prepararon, que ya no estás esperando. Al principio es sutil. Empiezan a sentirlo antes de admitirlo. La energía que antes los atraía ahora se siente diferente. Ahora, las cuerdas que solían tirar no mueven nada. El silencio que antes se sentía como un castigo, ahora se siente como distancia. Una distancia permanente y pacífica. Recorren tu perfil esperando encontrar nostalgia, pero en cambio ven presencia, calma, crecimiento, ese brillo tranquilo de alguien que ya no mira atrás para ser notado. Ahí es cuando se forma la primera grieta. Pensaban que el tiempo te debilitaría, que tu silencio era solo orgullo, que al final te rendirías. Pero el tiempo no te debilitó, te refinó. El mismo silencio que antes te inquietaba, ahora se ha convertido en tu ritmo. La misma espera que antes se sentía como un dolor, se ha convertido en poder. Y en el momento en que perciben ese cambio, su corazón da un vuelco. No por echarte de menos, sino por perder el control. Verán, amigos, la gente siempre da por sentado que tendrá más tiempo. Creen que pueden volver cuando estén listos, pero el universo no funciona así. Cuando se marcharon, pensaron que detendrías tu crecimiento hasta que regresaran. Pensaron que te mantendrías en espera emocional, como un capítulo marcado con un marcapáginas a la espera de ser reabierto. Pero no fue así. Pasaste la página, empezaste a escribir una nueva, y esa constatación les afecta más que cualquier ruptura. Imagínate esto. Están pasando el día, ocupándose de sus asuntos, y te ven de refilón, quizá en internet, quizá en persona. Estás sonriendo, pero no es por ellos. Estás riendo, pero no por viejos recuerdos. Estás viviendo, no actuando. Y, por un instante, se dan cuenta de que no reconocen esta versión de ti. Has evolucionado, has sanado, has dejado de esperar, y ahora ellos están ahí, atormentados por la verdad. Esperaron demasiado para echarte de menos. Marco Aurelio dijo una vez: la pérdida no es más que un cambio, y el cambio es la ley de la naturaleza. Pero al ego no le gusta el cambio. El ego odia darse cuenta de que ha sido reemplazado por la paz. Y ahora su ego está entrando en pánico. Empezarán a tantear el terreno, a dar me gusta a publicaciones antiguas, a enviar mensajes, a preguntar a amigos comunes cómo has estado. No es porque estén listos para reconstruir, es porque pueden sentir el cambio de poder. Antes estabas emocionalmente disponible, ahora eres intocable. Antes eras su consuelo, ahora eres su consecuencia, y eso es lo que realmente duele. No es solo que te hayan perdido, es que han perdido el acceso a la versión de sí mismos que solo existía a tu alrededor, porque tú los hacías más tranquilos, más seguros, más humanos. Tú calmabas su caos sin intentarlo.
Y ahora que has retirado esa energía, sienten el vacío. Sienten la ausencia de algo estable, algo seguro, algo que solía responder a sus tormentas con paz. Pero esta vez no te apresuras a rescatarlos. No les tiendes la mano cuando publican algo triste. No reaccionas a sus indirectas. Les dejas sentarse en el silencio que ellos mismos han creado. Y ese silencio se vuelve insoportable, porque no es solo silencio, es claridad. Por fin se dan cuenta de que no es que no te importen, es que has superado la versión de ti mismo que solía demostrarlo. Eso es lo que realmente duele, amigos míos. No perder la atención de alguien, sino darte cuenta de que tu energía ya no les pertenece, ya no orbitan alrededor de su mundo. Te has convertido en tu propio universo, y cuanto más tranquilo te vuelves, más fuerte crece su arrepentimiento, porque la paz tiene gravedad. Atrae todo lo que antes daba por sentado. Quizás tú también lo sientas. Una pequeña voz en tu interior que dice, quizás ahora vuelvan. Pero esta es la verdad. Que lo hagan o no, ya no te define. Ya has ganado, porque la lección no era recuperarlos. Era recuperarte a ti mismo. La versión de ti que dejó de perseguir. La versión que dejó de suplicar por claridad. La versión que dejó de confundir el silencio con el rechazo y empezó a verlo como reflexión. Eso es en lo que te has convertido, y eso es lo que nadie puede reemplazar. Llegarán a comprender que tu silencio no era indiferencia, era respeto por ti mismo. Tu distancia no era frialdad, era claridad, y tu falta de respuesta no era debilidad, era maestría, porque se necesita fuerza para permanecer en silencio cuando tus emociones gritan. Se necesita sabiduría para alejarte cuando tu corazón aún se preocupa. Y se necesita una verdadera curación para sonreír a alguien que una vez te hizo daño y no sentir nada más que paz. Este es tu momento de cierre, el punto en el que el dolor se convierte en fuerza. Ya no necesitas su disculpa ni su validación, porque el cierre que esperabas lo has construido tú mismo. Cada día que permaneciste en silencio, cada vez que elegiste la paz en lugar de la reacción, cada vez que te resististe a demostrar tu valía, estabas creando el cierre que creías que te debían. Y eso es lo que te hace intocable ahora. Así que no rompas el silencio, no reduzcas tu energía para que se sientan cómodos de nuevo. Deja que sientan la distancia. Deja que luchen con su arrepentimiento. Deja que aprendan lo que es anhelar una presencia que ya no los necesita. Eso no es venganza, es alineación. Te has convertido en la calma que antes los mantenía unidos, pero ahora te mantienes a ti mismo. Séneca dijo una vez, estar en calma es el mayor logro del yo. Y tú, amigo mío, lo has logrado. Ya no esperas a que regresen. Estás esperando a que se desarrolle tu próximo capítulo. Ya no estás sentado en el dolor. Estás de pie con un propósito. Ya no esperas que te elijan. Ya te has elegido a ti mismo. Así que respira. Siéntate en ese poder. Y recuerda que lo que está destinado para ti nunca tiene que ser perseguido. Lo que es real siempre encuentra su camino de vuelta, pero esta vez te encontrará erguido, sin esperar, sin preguntarte, simplemente brillando. Escribe esto en los comentarios para sellar tu crecimiento. Ya no espero, me levanto. Dilo como un voto. Siéntelo en tu pecho, porque tu historia no termina cuando ellos se dan cuenta de tu valor. Empieza cuando tú te das cuenta del tuyo. Si este mensaje te ha llegado al corazón, amigos míos, muéstrales tu apoyo. Dale al botón de me gusta, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar su fuerza esta noche, porque la paz no se encuentra en recuperarlos a ellos, se encuentra en recuperarte a ti mismo. Mantente fuerte, mantén los pies en la tierra
Y como siempre, mantén la serenidad.